Es. Adelante, por favor. ¿Dónde nos quedamos? Y le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos será suficiente. Como Felipe, todos quieren ver a Dios, pero la mayoría rechaza la única manera de verlo, que es por medio de Jesús. Jesús le dice, tanto tiempo te he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. Red nos dice, no hay un buen entendimiento de Jesucristo hasta que el Padre sea realmente visto en él. El que me ha visto al Padre. La misma encarnación de quién y lo que el Mesías sería. Si queremos saber lo que es Dios, solo tenemos que mirar al Hijo. ¿Qué me ha visto? ¿Y cómo pues dices? Quiero comentar algo acá. Si usted quiere saber cómo es Dios, porque las personas tienen todo tipo de opinión de Dios que están todas equivocadas. Y no me refiero a creyentes, me refiero a personas que no creen. Y aún muchos creyentes tienen una mala idea de quién es Dios, qué es Dios, cómo Él trabaja, cómo hace lo que Él hace. Y algunos tienen la idea, y probablemente la mayoría, que no quiero nada que ver con él porque si él existe, bueno, a él no le va a gustar lo que yo hago y quién soy. Si realmente usted quiere saber cómo es Dios, vea los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted lee allí de Jesús, lo que hizo Jesús. Como alguien dijo, el único verdadero hombre que jamás ha vivido, allí verá lo que es Dios, cómo es Dios y por qué Dios es como es. Usted está viendo eso. Así que si quiere saber quién es Dios, lea los evangelios y eso se los mostrará. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La clave es creer. Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo. Las palabras que vienen de la boca del Maestro, de hecho, son aquellas del Padre Celestial. En otras palabras, Él dijo solamente lo que el Padre le dijo que dijese. E hizo solamente lo que el Padre le dijo que hiciese. Él nunca se desvió de eso. El desviarse de eso hubiese sido pecado. Tenemos que aprender a hacer lo mismo, hacer lo que Dios quiere que se lleve a cabo. Ahora, realmente usted no puede hacer eso si no tiene una vida de oración, si no estudia la palabra, si no tiene una vida de oración. El miércoles pasado, en el estudio bíblico, estaba motivando al pueblo y yo le motivo a usted ahora a leer la Biblia completamente cada año, una vez al año. Yo sé que la mayoría entre ustedes están muy ocupados, pero a la vez, si usted está más ocupado de lo que debe de ser, entonces no puede estudiar la palabra, eso es demasiado ocupado, no debe de estar tan ocupado. Busque primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Usted debe de tener un tiempo cada día, si tiene que levantarse 30 minutos temprano y leer la palabra. Usted debe de tener un tiempo de oración cada día. Si solamente son 15 minutos, dedíquele ese tiempo a Dios. Y primero que nada, dígale cuánto usted le agradece por lo que él ha hecho, lo bueno que él ha sido con usted. Busque su dirección, su guianza en todas las cosas. Haga eso habitual cada día, 7 días a la semana. Y damas y caballeros no se arrepentirán de hacerlo. Encontrará que Dios empezará a bendecirle, ayudarle, guiarle, fortalecerle y, y Él puede hacer lo que se tiene que llevar a cabo en su vida, en su familia, en su esperanza, en su hogar. Él lo puede hacer. Y lo va a hacer si le da una oportunidad para hacerlo. Pero la mayoría de los cristianos no leen la Biblia. La mayoría de los cristianos no tienen una vida de oración. Es triste, pero es verdad. Y quiero decir esto una vez más. Tiempo atrás, y ya han pasado tal vez 15 años atrás o más, un miércoles en la noche le pedí al pueblo en el centro familiar de oración cuántos habían leído la Biblia completamente. Solamente unas cuantas manos se levantaron y un caballero que era un amigo personal muy cercano no levantó la mano. El próximo día creo que salimos a almorzar y yo le pregunté, ¿tú no levantaste la mano? ¿Tú no has leído la Biblia completamente?
¿cuánto tiempo has sido salvo? 20, 25 años. Me dijo, sí, pero es que estoy trabajando en eso. Bueno, no estaba trabajando en eso. No la había leído ya en 30 años, no había leído la Biblia completamente. Y yo creo que es una de las razones por las cuales el Señor nos hizo preparar la Biblia de estudio del expositor. Yo le llamo la Biblia que ayuda a la persona a entender la Biblia. Y si es algo que le ayude a usted a entender la palabra mejor, cualquier cosa, entonces es valioso. Así que si usted no tiene una Biblia de estudio del expositor, adquiera una, no se arrepentirá. Y luego aprovechela y lea 2 o 3 capítulos al día. Si solamente lee un capítulo al día, no lo va a leer completamente, pero le ayudará y le bendecirá. Adelante, Dave. Sino el Padre que está en mí, él hace las obras. Bien. ¿Dónde estás, Dave? Se me perdió dónde estoy. Aquí estoy. Bien, bien. Am, él había avanzado más. El Padre hace tal a través del Espíritu Santo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De nuevo, pone la fe como el vehículo y Jesús como el objeto. De otra manera, creedme por las mismas obras. Muestra un nivel que debe de ser obvio a todos, incluyendo observación presente también. Ahora Jesús estaba haciendo milagro tras milagro y dijo, puedes ver eso y te darás cuenta quién soy. Y obviamente que eso era verdad, era correcto, es 100% correcto, pero ante el mayor milagro que el mundo jamás había conocido o vivido, Israel no lo creía. Y algunas de las personas lo hicieron, pero los líderes no. Solamente unos líderes de los que sabemos, Joseph de Arimatea, Nicodemo, ambos eran miembros del Sanedrín y ellos eran hombres muy ricos, pero la única manera que, tal vez había más, pero los únicos dos que sabíamos que sirvieron a Dios, que estaban en el liderazgo de Israel, y eso es una pena, una Hermano Swagger, vergüenza. estamos viendo aquí un ejemplo de dos cosas. Primeramente, en Hebreos capítulo 1, verso 3, que Jesús es la imagen expresada, el carácter de Dios como un, un molde que se hace de una moneda. Todo lo que el Padre es, Jesús es. Vemos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, 4, que el Señor nuestro Dios es uno. Esa palabra Ijad significa unicidad, no unicidad como en el sentido de la singularidad, sino en el sentido de una perfecta unidad. La palabra raíz tiene dos letras, una es la H y la otra es la D para Dalet. La H significa el muro, la D significa la puerta. Y la idea es que para poder pasar el muro uno tiene que pasar por la puerta. Una vez que uno tiene esa entrada para poder pasar por ahí, ahora se tiene la unidad perfecta para entrar y salir y para poder hacer esa réplica. Así que la unicidad de Dios es su perfección que se encuentra en la unidad de todo lo que Él hace. Él sostiene todas las cosas y eso es por supuesto el concepto judío. Nosotros entendemos que Cristo, a Él se le ha dado todo a través de Él, que tiene la preeminencia y sustenta todo. Así que ahora podemos ver la unicidad o la perfecta unidad de Dios. Jesús hace exactamente todo de la manera como el Padre lo haría en su voluntad perfecta. John, Jesús quiere estar envuelto en nuestras vidas. En todo aspecto. Él quiere estar envuelto en nuestras vidas, pero Él no puede estar envuelto cuando no le damos tiempo, no le damos la oportunidad, no estudiamos su palabra, no buscamos su rostro. Así que realmente no hay mucha oportunidad allí para que Él participe. Y Así eso es es. una tragedia realmente, es una vergüenza, porque el tener a Dios, el Señor Jesucristo, envuelto en nuestra vida, eso es un gozo inefable y lleno de gloria. Primero que nada, Él nos ayudará, nos fortalecerá y hará la vida merecer vivirla, ¿no? Y nos bendecirá en toda manera si permitimos que Él tenga esa oportunidad. Adelante. Él no va a obligar a nadie. Pero esto tiene que ver con nuestra relación con Él y teniéndolo a Él trabajando en nosotros de acuerdo a cómo nos conformamos a su imagen y Él nos transforma por su espíritu.
Esa es la unidad perfecta que tenemos en comunión y relación y el resultado serán Así los es. beneficios de los que usted está hablando y las mismas obras que vamos a estar haciendo. Dice, mayores obras que estas haréis porque ahora estamos con el Padre. Tenemos una maravillosa oportunidad al entrar en su voluntad de hacer, pero también de recibir todo como Cristo lo tiene. Adelante. Quería decir que estamos hablando de disciplinas cristianas o de práctica cristiana, de lo que es de necesidad para crecer y aprender, pero al mismo tiempo predicamos fuertemente que la base de toda relación es fe y gracia. Nuestra fe es centrada en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Algunas personas en ocasiones se confunden o tal vez no están tan confundidos, ellos simplemente atacan la enseñanza y dicen, bueno, usted está enseñando que no necesitamos orar ni leer, están enseñando que todo lo que hacemos es tener fe en Cristo y con eso se detiene y ahí comenzamos y terminamos. Entonces, ¿cómo balanceamos la exhortación de leer y orar, las diferentes cosas que los cristianos hacen, la aplicación a su vida, como dar y todo eso? Bueno, Lauren, yo no puedo entender un cristiano que no quiera conocer más sobre el Señor Jesucristo. Así Yo es. eso no lo puedo Sí, entender no tiene sentido para mí. exacto. Pero una vez más quiero balancear todo porque la gente nos dice escuchar o nos escucha decir que fe en la cruz es todo lo que necesitamos y después estamos hablando de leer y de estudio bíblico, así que ayudémosle a balancear esto. Ese es el ancla, fe en Cristo y la cruz. Eso no quiere decir que usted ignora la palabra, eso es absurdo. Correcto. No quiere decir que no tiene una vida de oración, eso es absurdo. Así es. ¿Cómo una persona puede llegar a esa conclusión? No lo entiendo. Pero es el Sí, fundamento. Su fe está en Cristo y la cruz y ese es su fundamento. No se desvía de eso y correcto. luego todo lo demás se edifica encima de eso. Y yo lo creo y eso es lo que siempre hemos enseñado. Una vez su fe está en Cristo y la cruz, la palabra de Dios, permíteme la Biblia, por favor, la palabra de Dios será más fácil de entender. Usted, no me refiero a que ahora de repente todo está bien, me refiero a que gradualmente será más fácil de entender. Su fe en Cristo y la cruz hará su vida de oración más productiva. En lugar de que esté Así es. dependiendo del yo tanto, dependerá del Señor. Pero la propia idea de que, bueno, tenemos fe en Cristo y la cruz y ya no hacemos nada más, no sé cómo una persona puede llegar a una absurdez como esa. Bueno, nosotros jamás enseñamos eso, No, en lo pero al absoluto. mismo tiempo se nos ha acusado eso. Yo recuerdo tal vez ahora ya 25 años después de haber comenzado la predicación del mensaje de la cruz, comencé una clase nocturna que sucedía en lo que se llevaba a cabo en la librería de lo que nosotros llamamos hoy, bueno, creo que teníamos 150 personas que vinieron a un curso de de 4 o 6 semanas en el mensaje de la cruz. Uno de los comentarios que había escuchado de la gente que estaba escuchando la programación radial, porque no teníamos televisión o SBN entonces, Sí. era que, bueno, usted está diciendo que todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe en la cruz y no hay que leer, no hay que orar o Y qué. no habías dicho No, eso. jamás hemos dicho eso, jamás lo Y hemos no dicho. creemos eso. Pero el problema, mire, creo que el problema surge de aquí, mire. Primeramente, seamos claros, Efesios 2 8 y 9 realmente nos dice la doctrina, porque por gracia sois salvos mediante la fe, No de no por obras. obras para que nadie se gloríe. Y podemos ver eso claramente, eh, eh, ahí está escrito, pero después en el verso 10 dice, somos hechura suya con su fe en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo comienza a trabajar. Y lo que Él hace es obrar en uno, ambos el querer y el hacer su buena voluntad de Dios o la voluntad de Dios. La palabra de Dios, la voluntad de Dios es que conozcamos la palabra, es que oremos. La voluntad de Dios es que nosotros debemos seguir a la iglesia, debemos ir a la iglesia para tener el fundamento de fe en Cristo y la cruz. Así nos convertimos en la hechura del Espíritu Santo porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. A esto queremos llegar. Así que lo que estamos describiendo es las obras del resultado de una fe apropiada basándonos en fe y gracia. Yo sé lo que es el tratar de tener una vida de oración y estudio de la palabra sin entender la cruz de Cristo, en lo que refiere a mi santificación. Yo sé lo que es eso y yo no quiero vivir eso, Sí, porque la palabra de Dios realmente abre, y no me refiero que ahora de repente
conoces todo de la palabra, porque no puedes agotar la palabra, no importa cuánto la estudie. Pero el fundamento debe de ser nuestra fe en Cristo y la cruz. Si no, uno corre el riesgo, y la mayoría de la gente le pasa esto, uno corre el riesgo de enredarse en la idea de que yo me estoy ganando la relación con Dios a través de las acciones cristianas que yo hago. La clave acá en Hebreos 11, es Hebreos 11, Sí, la palabra principal allí es fe. correcto. No es cuánto yo oro, no es cuánto yo puedo leer la mayor cantidad de capítulos al día o a cuántas personas yo les dé testimonio, cuánta obra le dé a la obra de Dios. No, Así es fe. es. Esa es la llave. Pero mientras que mi fe esté en Cristo y la cruz, en Cristo crucificado, el Espíritu Santo va a obrar en mi vida. Él va a decirme que Así lea es. mi Biblia. Él me va a Sí, guiar. él va a decirme que vaya a la iglesia. Él me va a decir que yo sea un testigo. Todas esas cosas. Mire, la clave es ¿de dónde viene? Viene de una obediencia al hombre que que me dice que tengo que obedecer ciertas reglas, o será el Espíritu Santo que está dirigiendo y guiando mi vida. Enoch tuvo este testimonio, que él agradó a Dios, y esa debe de ser la ambición de cada creyente, agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dijo difícil o dificultoso, dijo imposible. Y aquel que viene a Dios debe de creer que Él es, y Él es galardonador de aquellos que le buscan. Así que esa es la llave. Pero cada uno de esos en ese capítulo de fe, por ejemplo, Noé edificó un arca. Dios le dijo que edificara un arca y cada uno de ellos podemos ver Ujú, así que por es. fe Dios los llevó a hacer algo. Pero en la otra parte, no vas a tener mucha fe si no tienes una vida de oración. Realmente Absolutamente. no vas a tener mucha fe si ignoras la palabra de Dios. La fe se basa en la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahí está. Pero una vez más, usted ya lo dijo, pero lo quiero enfatizar porque se nos malentiende o tal vez porque la gente está tan sumergida en una mentalidad legalista y con ello quiero decir de que hacemos actividades cristianas, disciplinas cristianas para poder obtener o lograr. Si esa es nuestra mentalidad, necesitamos tener mucho cuidado de no comenzar a sentirnos autojustificados al leer, al orar, porque es una línea muy fina entre tratar o dirigirse en la vida cristiana bajo la ley y la gracia. Mire, uno se puede confundir. Yo sé que todos nosotros aquí en este lugar podemos decir de que hubo un momento en el que yo no entendía por qué hacía lo que hacía. Mi motivación o mi motivo no era lo que es hoy. Pero el mensaje de la cruz pondrá todo en la perspectiva correcta. Así es. Nos ayudará a entender que la única razón por qué Dios tiene algo que ver conmigo es por lo que Cristo hizo y por mi fe en eso. Como resultado del evento, como resultado de todo eso, yo soy justificado, apartado para Dios. Ahora, yo aprendo de la palabra las acciones y las actividades, las actitudes que yo tengo que tener en mi vida, pero aún aprendiendo el conocimiento no produce lo que usted tiene que ser, sino fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Eso es lo que ayudará al Espíritu Santo a causar que yo llegue en ese lugar al que Dios quiere que yo mi vida de oración tiene que estar centrado en la voluntad de Dios, primero por mi fe y en segundo lugar por la palabra o la acción que yo esté tratando de hacer. Así que yo quería balancear eso el día de hoy. Enfatizamos la lectura y todas las actividades cristianas que se ejemplifican en la Biblia, todas están ahí. Estudiar para ser presentados justos delante de Dios, y hay que dividir, hay que estudiar, hay que orar sin cesar, hay que dar. Segunda de Corintios 8:9, todo esto está en la palabra. Pero el fundamento de nuestra acción tiene que ser el ancla de nuestra fe, que es Cristo y Cristo nada más, y su logro en la cruz. Sabe, hermano Swagger, eso que trae placer no es una tarea para Repítalo. nosotros. Lo que nos trae placer no es un peso, queremos hacerlo. Y realmente hubo un tiempo cuando yo estudiaba la palabra de Dios que yo lo hacía por compulsión, pero una vez empecé a encontrar cosas y ver cosas, y una vez la palabra de Dios empezó a cambiarme, entonces fue algo que yo disfruté, no era una tarea.
Ahora, hay ocasiones cuando yo me levanto y hago y digo, bueno, yo quiero leer la palabra. Hay ocasiones cuando tal vez yo no quiero leer la palabra, pero sé que hay un beneficio en ello. Y le he dicho a los estudiantes anteriormente, no oro para ser salvo, sino porque lo soy. No leo la palabra para ser salvo, sino por el resultado de mi salvación. Y las obras que hago para el Señor no las hago para ser salvo, sino como resultado de esa salvación. A mí Yo me encanta la palabra. No imagino yo un cristiano que no ame la palabra, no tiene sentido eso. creo La que la Biblia de estudio del expositor, como dije anteriormente, puede ser una tarea, para mí lo fue cuando yo no la entendía. Hay partes que son difíciles de entenderla. Empecemos a leer en Isaías, Ezequiel. Hay partes que son dificultosas, ¿no? Los profetas menores y algunas de las enseñanzas de Pablo no son fáciles de entender. Pero usted empezará a entender si sigue estudiando. hermano Swagger, creo que es inevitable que si alguna persona no conoce el mensaje de la cruz, hay un orgullo inherente en cada uno de nosotros que tomará el crédito por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y solo como un ejemplo, no quiero avergonzar a nadie, pero papá dijo que cuando él comenzó a aprender el mensaje de la cruz, él tuvo que dar un paso hacia atrás de, y dejó de practicar las disciplinas cristianas y creo que eso es parte del reconocimiento de la confianza en mi desempeño, confianza en lo que yo estoy logrando. Y yo creo que para el apóstol Pablo, él no habría él no se habría acercado a esas disciplinas o no se habría dirigido, tal vez hay una mejor palabra para decirlo, a esas Actividad cristiana. actividades, sí. De la misma manera, una vez que el Espíritu Santo le reveló a él lo que él hizo en Romanos capítulo 7, no habría sido lo mismo. Yo creo que la mayoría del tiempo se hace por ignorancia, no reconocemos que la fragilidad de nuestra propia carne existe, así que inherentemente comenzamos nosotros a jactarnos y enorgullecernos de las cosas que estamos haciendo, pero yo creo que es inevitable en cada uno de nosotros. Sé que el mensaje de la cruz totalmente ha revolucionado mi estudio de la palabra de Dios, mi vida de oración, toda faceta de mi vida. Y sé y entiendo que tengo un largo camino, pero me ha traído paz. Y le doy gracias a Dios por ello. Y lo vamos a decir y reiterándolo, que eso debe de ser el fundamento. Realmente la cruz de Cristo, damas y caballeros, es la primera doctrina, si queremos usar esa terminología, formulada por el Espíritu Santo. Fue formulada antes de que hubiese un planeta llamado Tierra. Fue formulada en la mente de Dios antes de que jamás hubiese un universo. Y piensen lo que estoy diciendo, antes de la fundación del mundo. Y cuando Dios creó este planeta, creó al hombre, Él sabía a través de su conocimiento que el hombre caería. Él lo sabía, eso no fue una sorpresa. Y fue diseñado en la mente de la deidad que el hombre sería redimido. Y bueno, ¿por qué no Dios desechó a Adán y Eva y empezar de nuevo? Hubiese sucedido lo mismo. Fue el amor que creó a Adán y a Eva y fue el amor que tuvo que redimirlo. O por lo menos hizo el esfuerzo de hacerlo. Así que fue decidido por la deidad, y digo yo decidido, que el hombre sería redimido por Dios viniendo a ser hombre e yendo a la cruz. Y todo esto estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esto fue en primera o segunda de Pedro, Primera de Pedro. en el primer capítulo. Y fue decidido por la deidad de que el hombre sería redimido por Dios viniendo a ser hombre y yendo a la cruz, y el hombre sería salvo por la fe y realmente no podía ser de ninguna otra manera. Si el hombre tenía que ganárselo, era imposible. Así que la cruz de Cristo fue la primera doctrina formulada en la mente de Dios y nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que entenderlo y reconocer que toda doctrina en la Biblia tiene su fundamento en la cruz de Cristo. Toda doctrina. Estaba leyendo recientemente
un caballero que escribió, no recuerdo quién era, pero dice, cuando se lee Éxodos, Levíticos, Deuteronomio, la ley era difícil, extremadamente difícil. Tenía tantas partes, el sacerdote literalmente vivía en temor de que iba a hacer las cosas mal y le iban a matar. Y un sacrificio en el Calvario respondió cada una de esas leyes y reglas, regulaciones que se encontraron en la ley de Moisés, lo cual Dios entregó. Así de poderosa es la cruz. Respondió totalmente esto, cada pregunta, cada problema. Y, y cuando decimos la cruz, quiere decir que ese es el fundamento donde la estructura se edifica. Y si usted no tiene eso, tiene otra cosa. Realmente la fe estará en el yo, lo cual Dios no puede tolerar. La razón por qué tenemos que seguir diciendo esto es porque, una vez más, yo regreso a mi propia experiencia personal, pero yo amo la palabra, yo fui salvo leyendo la palabra. Desde ese momento en mi vida yo Así siempre he amado es. la palabra, así que jamás, como Mike lo ha mencionado, jamás fue una tarea para mí leer la palabra. El problema era que yo desarrollé la motivación equivocada. Yo permití en mi mente el propósito de la lectura no solo para tener una relación, pero para poder decir que yo tenía esa lectura. Yo no le decía a todo el mundo lo que estaba haciendo, pero la inclinación egoísta del hombre siempre aplicará aún lo que Dios está haciendo a su propio crédito. La Biblia dice que ninguna carne se gloriará en su presencia. Podemos añadirle que toda la carne trata de hacerlo, trata de gloriarse en sí Así es, misma. siempre. Así que tenemos que tener mucho cuidado y a esto nos estamos refiriendo. Yo puedo regresar a su testimonio, mi testimonio. Estoy seguro de que es lo mismo para todos. Usted leía la palabra porque amaba a Dios. Usted oraba porque amaba a Dios. Empecé a los 8 años Correcto. de edad. Así que lo que hacíamos era comenzar a pensar que la acción era el medio o el fin al medio y rodeábamos la fe, nos la saltábamos por decir así. Y el problema es que, miren, hay gente que nos está escuchando el día de hoy que ama a Dios, no es tarea para ellos orar, leer, pero si su fe no está en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario, inherentemente, la fe va a estar en la acción que nosotros hagamos y nos vamos a sentir bien cuando hagamos las cosas bien y nos vamos a sentir un poco mal cuando no hagamos las cosas no tan bien o incorrectamente, no hagamos lo que tenemos que hacer. Es simplemente, es una línea muy fina entre amar a Dios y la motivación equivocada para las actividades. Y lo que mencionó Joseph es muy cierto. Cuando yo no, cuando yo me encontré con el mensaje de la gracia a final de los 1800, 1800, 1980, apenas el otro día. No, no, no exageres. Sí, pero eso me confrontó tanto como creyente nuevo, apenas 3 años en Cristo, porque a mí se me había dicho que yo no me estaba ganando nada, sin embargo, en mi mente, yo estaba ayunando una vez a la semana, estaba yo caminando, orando, leía la Biblia y yo lo amaba, lo hacía porque amaba a Dios, pero cuando fui confrontado con el mensaje de la gracia, que Dios opera por gracia y fe, yo dejé de hacer todo y evalué las cosas, por qué las estaba haciendo y por eso es que quería hablar de eso esta mañana. Yo quiero que la gente que esté escuchando y viendo que pueda involucrarse activamente en una evaluación del por qué hacen lo que hacen. Pero alguien dijo y correctamente, y qué bueno que se dijo, me parece que fue Mike Mosero, que muchas personas no leen la palabra porque no la pueden entender. Puede ser cierto, pero Y eso es un hecho. cuando el Espíritu Santo vive dentro de uno, no se preocupen de lo que no entienden, solamente preocúpense de lo que sí entienden. El Espíritu Santo usa a predicadores, maestros, Sí, apóstoles, profetas. Él usa esto para ayudar al creyente a entender. el ministerio quíntuple son los entrenadores espirituales de la iglesia. Así que aproveche eso. Así es, sí. Aprovechelo. Una vez más, la lectura, muchos de estos de los que estamos hablando el día de hoy son personales y se hace por uno mismo y así debe ser, pero al mismo tiempo hay que revisar las motivaciones. Permítame decir esto rápidamente. Para muchos, la oración y la lectura bíblica
es tratada como una disciplina. El Espíritu Santo se mueve de una disciplina a un deseo, de acuerdo a como lo hemos estado diciendo. Eso va a estar ahí, eso existe, la curiosidad. Eso ayuda para cualquier creyente, pero esto es el pan de vida y cuando nos fijamos en la palabra de Dios, si el creyente no está leyendo la palabra, también podemos decir de que es leche y carne para los que dicen, bueno, yo no lo entiendo. La leche de la palabra está aquí queriendo decir de que usted puede leer las historias del Antiguo Testamento, ustedes pueden leer los evangelios y ustedes van a ser bendecidos, edificados, fortalecidos y más que nada van a ser Así es, nutridos. así Permítame es. decirles esto, que un cristiano que no lea la palabra de Dios, quiero decirle el hecho de que están muriéndose de hambre en muchos de los casos, están leyendo cada día, están viviendo cada día débiles, cansados, buscan dirección y desafortunadamente muchos de la iglesia están ocupados comiendo comida chatarra para tratar de llenar ese vacío. Leen todo libro escrito por todo supuesto predicador y están recibiendo todo lo que está debajo del sol, que es puro dulce y azúcar, son puros chicles y lo que sea, goma de mascar, pero no es la palabra de Dios. Uno no puede suplementar, uno no puede alimentarse con suplementos y mucho de la iglesia está haciendo eso, están viendo cosas, están leyendo devocionales, pero como les dije, este es el pan. Así que si uno se encuentra espiritualmente eh, muerto, entonces hay que leer la palabra. Y eso se convertirá en algo para ustedes que alimentará su alma cada día. Yo les prometo esto. Cuando uno lee la Biblia, aun si es solamente unos momentos y uno comienza la vida así, cambiará la dirección completa del día. Comenzará en la disposición correcta, comenzará con el Señor. El Señor pondrá algo ahí porque Él habla a través de su palabra. Y lo último que quiero hablar es algo muy importante. Hablé de esto antes, pero quiero siempre mantener esto ante la gente, especialmente los que estamos aquí en los Estados Unidos. Al principio de nuestra nación, cuando algo malo hubiera podido destruir, cualquier acción equivocada hubiera podido destruir lo que se estaba tratando de hacer en Estados Unidos, los padres fundadores, la mayoría de ellos, a diario se aseguraban de que antes de que hicieran cualquier otra cosa, abrieran y leyeran estas páginas. Y niños en su primer y segundo, tercer grado, ellos aprendieron a leer leyendo la Biblia. Exactamente. Primeramente, el texto era la Biblia. Y ahora eso es ilegal. Ridículo, pero fíjense dónde estamos al día de hoy por causa de eso. Lo que quiero decir es de que si nos fijamos en la noción, cuando nos fijamos en la historia realmente, podemos ver que la palabra de Dios era necesaria en la vida de estos hombres, porque sabían Así que había es, así sabiduría, es. sabía el estudio de la historia y su intelecto no era suficiente para poder responder la necesidad ante ellos, los problemas ante ellos. Así que podemos leer todas estas cosas, pero otra cosa también hermosa es que hablamos de que vamos a leer acerca de lo que Pedro dice, que la cruz fue la primera doctrina, fue antes de la fundación del mundo. En la literatura, en el estudio de todo eso, en lo crítico, en la área de todo lo que se estudia, en cuanto a la literatura, siempre estamos viendo lo que es el punto principal del autor, lo que entró en su factor. Cuando leemos la palabra de Dios con la cruz en el enfoque, de repente desde Génesis 1:1, de hecho, hasta llegar al final, en Apocalipsis 22:21, podemos ver a Jesucristo y el crucificado a través de todo. Y eso es lo que une a Así todo y es es. maravilloso. La encarnación del Señor Jesucristo, que quiere decir, si quieres saber lo que dice la palabra encarnación, que Dios vino a ser hombre y vivió entre nosotros, ese es el significado de la encarnación. Dios vino a ser hombre. Fue decidido en la mente de la deidad aún antes de la fundación del mundo. La encarnación de Cristo, Él yendo a la cruz a redimir a la humanidad o el fundamento de la fe. Significa que toda doctrina de la Biblia debe de ser edificada en el fundamento de Cristo y el precio que Él pagó en la cruz, o de lo contrario, será falso. De hecho, no entender que la cruz de Cristo es el fundamento de la redención es la causa de toda falsa doctrina, y voy a leer esto una vez más. De hecho, no entender que la cruz de Cristo es el fundamento de la redención es la causa de toda falsa doctrina. Tanto Pedro como Juan el Amado nos dio algo de información al respecto. Escuché hace tiempo atrás a un predicador que conozco muy bien y
él estaba promoviendo, diciendo que la Iglesia Católica era de Dios y es muy buena y llamada por Dios y que el camino de salvación es como la Iglesia Católica lo enseña y que es correcto, etcétera, etcétera. A la vez, él rechaza la cruz. Usted puede, creo que puedo, sin temor a contradicción, usted puede identificarlo todo. Toda falsa doctrina encuentra que empieza cuando hay una mala interpretación de la cruz. Hay o un malentendido de la cruz o un negar la cruz. Completamente. Usted encuentra que toda falsa doctrina empieza allí. Tal vez no termine allí, pero empieza allí. Y así que, así de importante el mensaje de la cruz es. Adelante, Dave. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, Presenta el hecho que el oro y la plata no podían redimir al hombre. la cual recibiste de vuestros padres. Estilo de vida vano. Aquí cuando nos está diciendo esto, está hablando de hablar entre dos o más personas. La palabra 200 años atrás significaba el estilo de vida de la persona y hay pocas incidencias cuando la Biblia King James ha sido editada varias veces y correctamente se ha hecho. En mi oficina yo tengo una página de la primera edición de la Biblia, no la propia Biblia, sino una copia de la primera impresión y no se puede entender. Es un inglés tan antiguo que no se puede pues entender. Es lo mismo que sucede en el español castellano, antiguo, no se puede entender hoy. Hay palabras que debieron de haber cambiado, como esta, cuando habla del estilo de vida, de una conversación vana, se debió de haber cambiado. Pero habla de el pecado original que pasa del padre a hijo. No con cosas corruptibles como el oro y la plata. Esto vuelve, lo que estamos estudiando atrás, vuelve a remontarse cuando dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestras vanas conversaciones, no con oro o plata, diciéndonos que fue con la preciosa sangre de Cristo, que este es el primer fundamento, que el fundamento de todo lo que tenemos en el Señor es este. Adelante. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Disculpa, Dave, empieza otra vez, una vez más. No con cosas corruptibles como oro y plata. Presenta el hecho de que el pago fue hecho por Cristo. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los corderos ofrecidos en sustitución en la antigua economía judía. La muerte de Cristo no fue una ejecución o asesinato, sino un sacrificio. Al ofrecerse a sí mismo presentaba un sacrificio perfecto porque Él fue perfecto en todo aspecto. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y esto va, como le dije momentos atrás, como la cruz es el fundamento de todo lo que creemos en el Señor y fue la primera doctrina formulada en la mente de Dios. Se refiere al hecho de que Dios en su omnisciencia sabía que crearía al hombre, el hombre caería y el hombre sería redimido por Cristo yendo en la cruz. Todo esto fue hecho antes de que el universo fuese creado. Quiere decir que la cruz de Cristo es la doctrina fundamental de toda doctrina. Se refiere al hecho de que toda doctrina debe de edificarse sobre ese fundamento o es engañosa. Adelante. Pero manifestado. 2.16 o 2... discúlpeme, me confundí. El Señor te está castigando por cómo me trataste anteriormente. Pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Se refiere. Hay que tener cuidado con lo que siembra porque va a cosechar también. Y Él es próximo. Es el próximo. O algo así.
Se refiere al Dios invisible, quien en la persona del Hijo fue hecho visible a la vista humana al tomar un cuerpo humano y limitaciones humanas. Que por él creéis a Dios, Es solo por Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz que nosotros podemos creer en Dios. quien lo Cristo, resucitó de entre los muertos. su resurrección fue garantizada tanto que Él expió todo pecado. Y la Biblia dijo que la paga del pecado es muerte. Y Jesús hubiese fallado en expiar un pecado, Él no hubiese podido resucitar de entre los muertos. Y piense usted en lo que acabo de decir. Él todavía estaría en esa tumba. Pero el hecho de que Él fue resucitado muestra que Él expió todo pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo ello, pequeños, grandes, pequeñeces, horribles, pecados terribles, Él los expió todos, alabado Dios. Y le ha dado gloria, Se refiere a la exaltación de Cristo. para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esto habla de un corazón que tiene fe en Dios, que salva a los pecadores por nuestra fe en el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Ahora, esto que hemos estado estudiando en los últimos momentos se encuentran en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Eso nos dice que el mensaje de la cruz, ciertamente, de la cruz propiamente, fue establecido en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y alguien dice, pero usted está enseñando algo nuevo. Qué interesante, ¿eh? Algo nuevo. Y fue la primera doctrina establecida en la mente de Dios. Primera de Pedro nos dice en el capítulo 1, los versículos 18 al 21, y escríbalo correctamente y usted verá lo importante que es la cruz de Cristo. No somos redimidos por cosas corruptibles como el oro o la plata, sino por la preciosa sangre de Cristo. Gloria a Dios. Adelante. Adelante con Juan y el amado. Juan se dirigió a quien era Cristo antes de la encarnación, lo que él hizo y la razón por la cual él se hizo hombre, es decir, la encarnación. Él nos lo da en el primer capítulo de su gran evangelio, y vamos a leer esto otra vez. Juan se refirió a quien Cristo era antes de la encarnación, a lo que él hizo y la razón por la cual él se hizo hombre, es decir, la encarnación. Él lo entrega a nosotros en el primer capítulo de su gran evangelio. Así que el primer capítulo de Juan nos dice esto. Adelante, Dave. En el principio, No indica que Cristo como Dios tenía un principio, porque como Dios él no tenía principio, sino se refiere al tiempo de la creación. era el Verbo, El Espíritu Santo a través de Juan describe a Jesús como el Logos eterno. y el Verbo era con Dios. Estaba en relación con Dios. Y por eso le decimos que lea la Biblia, porque es puesto aquí en parte o a la par con la persona de Cristo. Es lo que está sucediendo aquí. Cristo es la palabra viva y esta es la palabra escrita. Así Así de es. importante es. Cuando usted lee la Biblia, está leyendo la palabra escrita de Dios. Jesucristo es la palabra viva. Adelante. Y el Verbo era Dios. Una vez más. Lo mismo otra vez. Y el Verbo era con Dios. Estaba en relación con Dios y expresa la idea de la Trinidad. Y el Verbo era Dios. Quiere decir que Él no dejó de ser Dios delante de la encarnación, durante la encarnación. Él era y es Dios de la eternidad pasada a la eternidad futura. Así que cuando vino a ser hombre, cuando se encarnó, Él no removió de sí su deidad. Él siempre fue Dios. Él no cesó de ser Dios, pero Él se sometió a las limitaciones de los hombres. Entendamos esto, porque como Dios no tenía limitaciones. ¿Cuál es el significado del verbo? El verbo significa algo más. Esto es una pluma, le llamamos una pluma o bolígrafo, es una palabra, pero representa Explica. la realidad de Así ese es. bolígrafo, de Muy esa bien. pluma. Muy bien. Así que Jesucristo era la expresión de la realidad de Dios.
Y Él es el único que expresó la realidad de Dios. Cuando nacemos de nuevo, debemos de entrar en esto, pero todos estamos limitados, ¿no? Nosotros debemos de manifestar la realidad de Dios, como dijo Dave. Y algunos de nosotros podamos hacer eso peores que otros, tal vez otros lo hacemos mejor, pero ninguno de nosotros remotamente llegamos a lo que Cristo era. Él representó a Dios en toda capacidad, nunca fallando 100%. Nosotros no llegamos a ese punto. Hermano Swagger, mire, fue tan importante para Juan representar desde el principio de su evangelio la preexistencia eterna de Cristo. Y aparte de eso, tenemos la palabra como en el principio, en arche, halagos. En el principio, la palabra arche es de donde tenemos la palabra arcaico. La idea en el griego es que cuando usted piensa o cuando usted llega a pensar que el principio fue, Así ya él ya es, así existía. es. No solo ya estaba, pero él ya era Dios. Sabes, es algo un poco separado, no está en el mismo tema, pero Pablo fue uno de los hombres más educados que escribió en la palabra de Dios. Él fue educado a un Así nivel es. supremo, al punto más alto que el judaísmo podía educar. Él tenía, podemos decir, un doctorado, no se llamaba eso en aquel tiempo, pero eso es la educación máxima él tenía. Juan era distinto, era un hombre que no era un hombre educado y aún sus escrituras son más fáciles de entender, Sí, en mi opinión, que las de Pablo. Pablo era un absolutamente. poco laborioso en sus escrituras porque cuando Dios usó a estos hombres, Él usó también su educación, su conocimiento. Él no fue más allá del conocimiento de la persona propiamente, en el sentido de que algunos encienden que fue una escritura mecánica, que cerraban los ojos y entraban en un trance, y no, no es así. Hay algunos que dicen esas cosas y eso no es verdad. Cualquier estudiante del griego, y usted ha tomado un poco de griego, creo que el hermano Dave también, ustedes también, cuando ustedes entran al griego y se fijan en los diferentes autores, si fuese algo mecánico, entonces el griego sería el mismo en cada uno, en cada Exacto, autor. Pero no exacto. vemos eso, vemos la escritura de Pablo muy diferente a las de Pedro y las de Juan. Podemos, bueno, pelear porque utilizaron ellos artículos definidos seguidos y hay una razón. Pablo era muy fuerte en enseñar lo enfático, enfatizando las cosas. Juan y otros no, eran más claros, más simple, pero eso no le quita la importancia de lo que ellos estaban diciendo y creo que es lo que usted está tratando de decir, que Pablo, extremadamente educado, Juan comienza rápidamente dándonos una de las declaraciones más poderosas de Jesucristo. En el principio, como Lo Dios. más difícil de entender, Juan lo explicó más que Sí, cualquier otro escritor. Juan fue el último en morir y en darnos, bueno, él murió ya de edad avanzada, de anciano, pero en el tiempo de Juan el cristianismo había comenzado a cuestionar la deidad de Cristo. Así que por eso es que Juan al principio él dijo, permítanme a tratar con eso desde el principio. Como cuando usted comienza un sermón y usted dijera, quiero comenzar diciendo esto, que somos salvos por gracia. Algunos dicen que él tenía 100 años de edad cuando murió. ¿Es eso Hubiera correcto? estado muy cerca a la realidad, ¿sí? Mm, Sí. bien. Y él estaba luchando con. Llegando a 100 años cuando escribió Apocalipsis, ¿no? Él no estaba luchando por su lucha personal, pero estaba luchando por ver el lío en el que la iglesia se había metido en ese momento, en ese punto. Así que, ¿qué Sí. tanto más el día de hoy estaría luchando él con algunas de las cosas que se están enseñando como el Evangelio? Tenían que cargarlo en sus últimos años de vida, a donde quiera que él iba. Él físicamente no podía caminar. Y algunas de sus últimas palabras que él decía era, hijitos, amaos los unos a los otros. Mm, Una y otra vez lo decía. Y él también decía, yo soy el último que lo vio. Yo soy amén. el último que le tocó. Y él era el último que quedaba. Y hermano Swagger, creo que, y hemos estado hablando de quién él es, de cómo él refleja al Padre, y Cristo. en las 7 iglesias de Apocalipsis nos enseña que si nosotros nos desviamos de alguna manera, no lo hemos visto por quien Él verdaderamente es. Y a toda iglesia Él se representaba y decía, yo soy el que abre la puerta, yo soy el que cierra, yo soy el que abre y nadie cierra. O él se presentaba, Él presentaba una imagen de sí mismo. Así que la falsa doctrina, por supuesto,
sale y surge de una representación falsa de la cruz, pero también, pero tampoco hay que, él tampoco se separaba de quién él es y más bien cuando uno separa la verdad de esa manera no entendemos quién Así Cristo es. es. Yo creo que fue Mike quien lo dijo tiempo atrás. Si te equivocas con Jesús, está todo mal. Correcto. Pero si tienes a Jesús correcto, pues está todo bien. No importa qué es lo que usted sepa bien si usted se equivoca con Cristo. Exacto. Muy bien dicho. Muy bien Exacto. dicho. Adelante, por favor, Dave. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. No podemos empezar con nada. Pero he disfrutado el día de hoy esto y espero que usted también. Gracias por habernos acompañado hoy. Y Dios les ama, Dios les bendiga.